5 mini técnicas de estudio que te van a quitar muy poco tiempo, pero te van a dar mucho aprendizaje, mucha memoria. Quédate hasta el final porque creo que va a ser un vídeo muy práctico y que quiero que estos 6 minutos los apliques hasta que dejes de opositar. El primero, te pido, primera técnica de estudio, que uses los márgenes. Tenemos dos márgenes en nuestro tema. En el margen izquierdo, te recomiendo que lo utilices más enfocado a mnemotecnia, es decir, algún acrónimo, algún acróstico que te ayude a recordar esa clasificación, esos conceptos, y el margen derecho que intente relacionar lo de los conceptos de ese párrafo con otros temas, intentes ponerlo con tus palabras, intentes incluso, si encuentras alguna palabra que te evoque esa clasificación, ponerla. En definitiva, que utilices los dos márgenes para que cuando vuelvas a estudiar esas relaciones significativas, ya sabéis, el esfuerzo cognitivo te va a ayudar a recordar más. Incluso yo hacía que en algunos temas el margen izquierdo, ya os he dicho, reglas mnemotécnicas, margen derecho con mis propias palabras, relación con otros temas, y el margen de abajo yo me intentaba imprimir los temas con cierto espaciado en todos los niveles y abajo del todo me ponía la propuesta más práctica. Ya sabéis que en oposiciones de educación intentamos ejemplificar a tope los temas, entonces abajo de esa hoja decía, a ver cómo lo puedo aplicar en otra situación de aprendizaje, a ver dónde lo puedo aplicar incluso en un supuesto práctico. Eso marca la diferencia. Cuanto más sudamos los apuntes, cuanto más significado le damos, más lo vamos a recordar a largo plazo. Segundo, lo he dicho muchas veces, pero lo sigues sin hacer. Cuando estudies, como mínimo necesitas tener la hojita de las distracciones o llámale hoja liberadora de carga cognitiva. Es decir, estás estudiando, se te viene un pensamiento flotante que no tiene que ver con el estudio que estás haciendo en ese momento, en vez de quedarte y ir al móvil porque te has acordado que tienes que comprar alcayatas, te has acordado de que tienes que mejorar ese supuesto práctico, lo escribes en la hoja, te liberas y sigues haciendo lo que tienes que hacer, para no tener ese coste de oportunidad de distraerte y luego volver a tener que concentrarte. Una hojita sencilla, un post-it que te ayude a liberarte continuamente. De hecho, yo recuerdo que los últimos días de la oposición hacía mucho calor y yo tenía pensamientos flotantes, pero encarados a planes que quería hacer ese verano. Todo eso lo escribía en mi hoja de distracciones. Tercer punto, narrativa, pomodoros. ¿Haces pomodoros? ¿Lo entiendes? Ya está, paso de vídeo. No. Pomodoros con una estrategia muy sencilla. Pomodoros infernales. Pomodoros con foco asesino. Pomodoros donde entras en un santuario de concentración y los próximos 50 minutos tienes un objetivo clarísimo y no te puedes distraer. Y cuando tratas cada pomodoro como si fuera el último y tratas cada pomodoro con una práctica deliberada, marcas la diferencia. Y un pomodoro, por ejemplo, yo recuerdo mi primera sesión de estudio del día, cuando le dedicaba pomodoro de 120 minutos. Y tenía que encararme a un bloque del tema, a un porcentaje quizá del 50% del temario, que tenía que ver con el aprendizaje cooperativo. Yo decía, en estas próximas 2 horas lo voy a dar absolutamente todo. No me puedo distraer. Y de cada pomodoro, imagínate si yo eso lo hacía el lunes, el martes también hacía ese pomodoro infernal, pero intentaba mejorar mis distracciones. Y cuando juntas pomodoros con objetivo, con inmerso en el santuario de concentración, con poca carga cognitiva y sobre todo entendiendo que quizá ese pomodoro no vuelve, es decir, quizá el estudio de ese temario con esa energía no vuelve y puede ser algo que te salga el día del examen, le sacas mucho partido. Así que haz pomodoros, pero con foco asesino. Cuarta clave, autoexplicaciones. Cada cosa que aprendas, cada cosa que estudies, no hace falta que sean todas, pero la mayoría, ten un binomio, ten un trinomio e intenta explicarle lo que acabas de aprender. Y esa autoexplicación para mejorar incluso en estas oposiciones donde tenemos que comunicar, intenta que sea con poco ruido. ¿Qué quiero decir? Ruido de fondo. Sí, mejor, para que se entienda. Si tú tienes, yo recuerdo a mi amigo Raúl que le enviaba audios de las ideas más impactantes del tema o lo que me había llevado de ese tema, pues obviamente que no haya ruido de atrás, pero me refiero a que esas autoexplicaciones sean cuidadas en cuanto a reducir muletillas al máximo posible, reducir redundancias. Si ya le estás diciendo una clasificación, no le vuelvas a decir y volver a la misma clasificación, no te repitas. Si has visto que has utilizado por lo tanto 6 veces, empieza otra vez el audio.
Porque de esta forma no solo estás aplicando la evocación, estás también mejorando tu forma de comunicar. Porque te aseguro que cuando estés frente al tribunal, si reduces tus muletillas, si mejoras tus inflexiones de voz, si cuidas tu dicción, si sabes jugar con los silencios, y son cosas que podemos entrenar diariamente, vas a marcar la diferencia. Y por último, mini técnica, diviértete con la legislación. Muchos opositores que no entienden que la ley, que el currículum puede marcar la diferencia. Y continuamente entran en la inercia de otros opositores y opositoras que no dejan de quejarse. Te pido que en vez de quejarte, te diviertas. Ya sabes que en nuestra Academia de Técnicas de Estudio esto lo trabajamos mucho, con diferentes técnicas, con diferentes estrategias, pero hay forma y esto yo le tengo mucho amor. Yo os puedo decir que un porcentaje alto de mi plaza es gracias a transmitirle al tribunal mi conocimiento sobre ley, ser muy concreto cuando presentaba el supuesto, cuando en la programación aludir a cosas muy específicas. Eso te diferencia. Y una forma sencilla, tú te puedes centrar en la protección de datos, por ejemplo, te puedes centrar en, a nivel de legislación, que si la ley de protección de datos nos habla de confidencialidad, nos habla de transparencia, nos habla de seguridad, nos habla de consentimiento, en vez de decir qué aburrido, pues crearte un pequeño acrónimo. De hecho, ahora estamos mejorando mucho con la inteligencia artificial. Confidencialidad, transparencia, seguridad y consentimiento, pues tenemos cocos, tienen súper cáscaras. Cocos, confidencialidad, tienen transparencia, súper seguridad, cáscaras, consentimiento. Es una pequeña tontería, pero podemos utilizar diferentes estrategias de aprendizaje y os aseguro que quien maneja la legislación, sobre todo en exámenes de desarrollo, marca la diferencia. Hay muchos opositores zombies que no profundizan para nada y únicamente se quedan en la superficie. De decir, me he basado en el Real Decreto, en el decreto, en la orden, en no sé qué, no sé cuántos, no dicen absolutamente nada. Llega un opositor que es súper concreto, que te dice las características de la ley, te habla del fin de la educación H, como era mi caso, y entonces sí que el tribunal te escoge porque es un detallito más que cuenta. Así que espero que te haya aportado. De nuevo, te insisto, échale un vistazo y apúntate a nuestra lista de correos. Cada día un aprendizaje súper aplicable y como siempre, nos vemos mañana.